Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Ernesto, Emanuel, Julio, Patricio y a todos los compañeros y compañeras que me acompañan y a todos ustedes, mis queridos estudiantes de esta universidad. Una de las 17, Ernesto, no 15. Él me llamó la atención cuando yo estaba hablando con Emanuel, yo le corrijo la cifra. Así que son 17 las universidades. 17 las universidades que han permitido acceder a estudios superiores a miles y miles de jóvenes y muchas veces no tan jóvenes compatriotas, porque la edad de ingreso normalmente en las universidades era, por ejemplo, la edad que ingresé yo, terminabas el secundario e inmediatamente ingresabas a la universidad con 17, 18 años. Esto ha permitido también, no solamente que gente que por sus posibilidades económicas tal vez no hubiera podido acceder, sino porque dejó un tiempo de estudiar y luego se incorpora, o también, lo charlábamos antes de ingresar, muchas veces una piba, un chico del conurbano se siente intimidado ante la grandiosidad de la UBA, por ejemplo, o de la UNLP, universidades tradicionales, con más de 10 años, y entonces siente que de repente no va a poder ser él o se va a sentir menos frente a otros que han tenido la suerte porque no es ningún mérito haber nacido en un hogar con plata, es suerte, pura y exclusivamente, es el azar. Nadie puede tener meritocracia por tener posibilidades económicas para estudiar. La meritocracia se gana en la universidad, en la vida y en todo sentido, estudiando, trabajando y sacrificándose. Esa es la verdadera meritocracia. Así que el haber acercado los estudios superiores, porque de eso se trata, el Estado acercó los estudios superiores al pueblo. De eso se trata, simple y sencillamente, la creación de las universidades. Poder permitir que el pueblo, finalmente que es el que sostiene también a la UBA, a la UNLP y también a otras universidades, pudieran precisamente tener la primera generación de universitarios en una familia de trabajadores. El promedio de la Universidad de la UNAM, el 85% de primera generación de universitarios, se repite prácticamente, porcentajes más o porcentajes menos, en todas y cada una de estas 17 universidades a las cuales hemos creado. Yo escuchaba atentamente a Ernesto, y si me permite una digresión, que se quejaba con razón, tal vez amargamente, lo que se hace con las universidades, con estas particulares universidades, estigmatizarlas. Él decía que constantemente se las menciona como hechos de corrupción o denuncias, sin poner arriba de la mesa todo lo que esto ha significado, porque hay una suerte de estigmatización, se busca la estigmatización de las universidades, pero fundamentalmente de los pobres. De esto se trata. Y en realidad no deberíamos llamar la atención, porque si uno mira los diarios, si uno ve los programas de televisión, los noticieros, si uno mira las primeras portadas de todos los diarios, pareciera que todavía estuviéramos nosotros en el gobierno, porque parece que hablan únicamente de Cristina y de nosotros, como si es muy raro en realidad, porque no podemos enterarnos de nada de lo que está pasando. No podemos enterarnos, por ejemplo, en una primera plana, que hoy Alpargatas, por ejemplo, decidió licenciar a todo su personal en todas sus plantas, y no es en Florencio Varela una cuestión menor. Alpargatas es una firma emblemática de aquí, de Florencio Varela. Es más, para los platenses, el cruce
cruce de Alpargatas era el punto donde uno daba la vuelta para irse a Mar del Plata o donde seguía derecho para ir a Buenos Aires, a la capital federal. Todavía no era ciudad autónoma cuando yo iba a Buenos Aires, a la capital. Y entonces, cuando escuchamos esto, y además ustedes se preguntarán de qué me estaba yo viendo con Emanuel cuando me llamó la atención Ernesto, estábamos mirando el índice industrial de Florencio Varela, porque hace muchos años a la ciudad de Florencio Varela, al pueblo de Florencio Varela, se lo denominaba ciudad dormitorio. ¿Por qué? Porque la gente venía a dormir acá, no tenía fuentes de trabajo en el lugar. Y una de las cosas que esencialmente hicimos también durante nuestra gestión fue la inauguración de parques industriales como nunca se había visto en todo el cordón conurbano bonaerense, en todo el país industrial. Y recién Julio estaba mirando acá con Emma y la caída del índice industrial de Florencio Varela para el tercer trimestre del año 2016, o sea, comparado obviamente con el tercer trimestre del año 2015, cuando todavía gobernábamos el país, la caída ha sido de 8.6%, menos 8,6%, menos. Alimentos y bebida es lo único que junto al caucho y el plástico está en 1,6 o 3,7, pero la textil e indumentaria un 11,2%. Productos químicos 6%, minerales no metálicos 18,4%, metales comunes 15,56%. No quiero dar una clase de economía, pero simplemente decirte, Ernesto, que además de la estigmatización, porque no pudieron lo que ellos querían, que era en definitiva que nuestro gobierno terminara mal o terminara como otros gobiernos, que no había podido terminar nuestro gobierno, no solamente terminó bien, pese a todos los intentos destituyentes que hubo, sino que además lo hicimos en una plaza de Mayo inédita, colmada de gente, más de medio millón de personas que despedía a un gobierno. Nunca se había visto en la Argentina. Entonces, como pese a todos los intentos que se hicieron durante los 8 años que me tocó presidir el país, por el honor que me confiriera el pueblo a través del voto popular, los intentos destituyentes, bueno, la estigmatización venía después, a partir de lo que dice Ernesto. Un día son las universidades, otro dice otra cosa, pero en definitiva no se habla nunca del gobierno. Cuando uno mira el diario, ve la televisión, se está hablando del gobierno anterior, por supuesto para criticarlo y estigmatizarlo. Es curioso, pero Néstor no tuvo esa suerte. Néstor tenía que gobernar pese a todo lo que había pasado en la República Argentina y dar cuenta todos los días. Y creo que esto es una cosa que está muy clara. Por eso, Ernesto, no te amargues, no es un tema con las universidades en particular, sino que es una estigmatización de toda la gestión del gobierno anterior. Pero lo importante es la memoria popular. Es la pregunta que les voy a hacer a todos y cada uno de los argentinos por el resto de mi vida. ¿Cómo estabas antes y cómo estás ahora? Esto hay que remarcarlo. Después, no importa cómo votaste, no importa dónde estás. Lo importante es esto, que cada argentino reflexione en su casa, en su trabajo, en su laboratorio, en su comercio, en su empresa, en su sindicato, en su fábrica, cómo estaba hasta el 10 de diciembre y cómo está ahora. Sinceramente que lo haga desprovisto y despojado de prejuicios, de resentimientos, de odios que le inculcaron y que no sirven absolutamente para nada. Porque el resentimiento, el odio no paga la cuenta del supermercado ni te paga la factura de la luz y del gas. Esa la tenés que seguir pagando vos, pienses como pienses, votes a quien hayas votado y seas del partido que seas. Así
Así que tranquilo, Ernesto, y a seguir trabajando por la universidad, por los estudiantes, por la gratuidad de la enseñanza, que este próximo 22 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de la gratuidad universitaria instituida por el gobierno del presidente Perón. Pero bueno, cuando uno viene aquí a Varela, esta universidad parte de mí cuando me acuerdo cuando inauguré, cuando entregamos el edificio, que fue un edificio que se nos ocurrió, todos ustedes saben que estos eran los laboratorios de YPF. Cuando nosotros, fíjense, vinimos aquí, YPF todavía no había sido recuperada. Vos, Emanuel, te olvidaste también de decir, bueno, después te voy a las cosas que vos nos dijiste, las tengo armaditas para el café, pero no importa. Me contaba Emanuel, algo que yo no sabía, que cuando entraron a los viejos laboratorios, encontraron hasta paquetes de galletitas, anotaciones, la biblioteca como si hubiera estado siendo utilizada hasta el día anterior. Se ve que se interrumpieron en forma drástica, en forma imprevista, si se quiere, para los entonces trabajadores o investigadores, cuando se procedió al desalojo, a la privatización y demás. Y me acuerdo que este edificio, al que yo siempre miraba cuando venía de La Plata para Buenos Aires, y se los recordaba a Ernesto y a todos los compañeros que ese día estábamos aquí y que hoy veo el mural, es increíble lo que es la metáfora de poder haber transformado esta cosa que yo había visto funcionando como laboratorio, que después la vi abandonada, porque es como si fuera la metáfora de lo que pasó con el país. La vimos trabajando y de pie, así la conocí. Cuando yo pasaba por acá pregunté cuando era chiquita qué era eso y me dijeron el Laboratorio de Investigaciones de YPF, punto. Aparte había un terrible cartel. Y luego fue algo abandonado y finalmente hoy es un edificio recuperado para una universidad pública, en donde los varelenses, las varelenses, los de Berazategui, porque también un importante porcentaje del municipio de Berazategui viene aquí. Y luego, al año siguiente, cuando recuperamos YPF, y fíjense, una de mis últimas inauguraciones fue en Ensenada, cuando fuimos a inaugurar el Instituto Tecnológico de YPF, el ITEC, que vendría a ser lo que sustituyó a esto, pero con una modernidad, obviamente, una tecnología, una actualidad, y pudimos concluir, digamos, no sé si me estaba por la parábola, yo estoy media, no importa, pero de haber sido tan joven y haber visto a YPF y haber visto las ruinas después, recuperar YPF y finalmente dejar la universidad acá y el laboratorio allá cerca de La Plata, el mismo lugar que me vio nacer, que me vio estudiar, conocer a quien fuera mi compañero de toda la vida y compartir momentos tal vez de los más difíciles que hemos vivido nosotros en particular y los argentinos en general. Pero bueno, venimos hoy a presentar la carrera de Economía. Yo les voy a contar, porque siempre doy unas discusiones con este y con Axel, que ustedes ni se dan una idea, pero Emanuel, cuando Néstor dijo lo de enfriar la economía fue en el año 2005, y ya es cierto, lo dijo con respecto a un ministro que nos quería enfriar la economía, y bueno, y Néstor no estaba de acuerdo, y obviamente tampoco yo, porque esta cuestión del enfriamiento de la economía se continuó durante todo el año 2006, durante todo el año 2007, que fue la campaña presidencial. Y la decisión que él toma, que es la de pagar al Fondo Monetario Internacional, porque precisamente ponía condicionalidades a nuestra economía, a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento. La pregunta y la presentación que uno se hace, hay toda una discusión en cuanto a cómo iban a titular la carrera, si iban a titular Economía Política o Economía Nacional, ¿no? Economía Nacional, finalmente decidieron Economía. Yo no voy a entrar en esa discusión, porque eso se lo dejo para ustedes cuando les enseñen ellos
y le digan por qué economía sí, economía política no. Yo quiero contarles a ustedes, como futuros estudiantes de la carrera, lo que es la economía para alguien que preside un país. Creo que estamos todos de acuerdo que no es una ciencia, porque lo hemos discutido muchas veces, ellos dicen algunos que sí. Bueno, yo digo que no es exacta ni es una ciencia. Yo digo que la economía se construye todos los días y es la interacción, por lo menos así la vivía yo y la miraba yo, la interacción permanente entre el Estado, las corporaciones como uno de los actores económicos, los trabajadores, que algunas veces asumen la forma de trabajadores, otras de usuarios y consumidores en su gran mayoría, y de cómo se resuelve esa interacción, que además no es una interacción aislada entre estos actores, no, es una interacción que muchas veces está mediatizada, o sea, está manejada, calificada por los medios de comunicación, con lo cual también esto genera expectativas negativas o positivas en una sociedad y posicionamientos también de esa misma sociedad frente a distintas medidas económicas. Mencionaba Emmanuel que una de las decisiones económicas más importantes y fundantes que tomó nuestra gestión fue la creación de la asignación universal por hijo en el año 2009, pero en realidad lo fundante fue la recuperación de la administración de los recursos de los trabajadores cuando se los retiramos a las AFJP. Sin eso hubiera sido imposible, no solamente la generación de una medida fuertemente redistributiva como la asignación universal por hijo, sino muchísimas otras cuestiones como el procrear, el progresar y numerosas políticas que decidíamos, porque también al tener participación en el Fondo de Sustentabilidad, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tener participación en numerosas empresas líderes privadas, por la época en que estaban las CFJP y las CFJP compraban con la plata, fondeaban a las empresas privadas, porque después se quejaban de que la ANSES participaba en la vida de las empresas, pero lo cierto es que ellos utilizaron la plata de los trabajadores para fondearse ellos con dinero muy barato, y entonces luego había obviamente capital y activo del Estado, que era de todos los argentinos, que es de todos los argentinos y especialmente también de los trabajadores. La economía entonces es esto también, por lo menos visto de esa perspectiva. Cuando, por ejemplo, y muchas veces los economistas, que aún cuando sean nacionales, populares y democráticos, porque es natural, tienen una suerte también de, no distorsión, pero digo, tienen un enfoque naturalmente por lo que saben, por lo que entienden, por lo que decodifican. Me acuerdo cuando en el año 2003 estábamos en una reunión con Emmanuel y yo les dije, prepárense para que estábamos en un juicio con los buitres, pero nada hacía augurar que nos iban a fallar en contra. Y yo le dije, Emmanuel, prepárense por si tenemos una sentencia adversa, porque posiblemente tengamos una sentencia adversa en el caso de los buitres. Y me acuerdo que Manuel me dijo, pero no, Presidenta, si los bonos están subiendo, o sea, los datos de la economía, los datos científicos de la economía le daban la razón a Manuel. Íbamos a ganar el juicio porque los bonos estaban subiendo. Los datos que yo percibía como presidenta y como esencialmente alguien que ama la política y ama descifrar y desentrañar, no nos iban a perdonar jamás a la Argentina la reestructuración soberana más exitosa de deuda externa de la que se tenga memoria y de la que seguramente se tendrá memoria. Y no lo ha logrado. Entonces yo le decía el tema de las expectativas, y es curioso porque uno puede observar cuando desde esa interacción, porque evidentemente en esa interacción el rol del Estado es fundamental, es el rol más importante, por acción o por omisión.
Obviamente lo hacemos desde nuestras ideas, además también lo que concebimos económicamente. No somos los que sostenemos que primero tiene que venir la inversión y después recién la distribución o redistribución. O sea, la vieja discusión que viene de cientos de años en la economía, que es primero si la oferta o la demanda, si es primero la inversión o el consumo. Y nosotros somos los que sostenemos que primero es el consumo, y hoy lo estamos viendo. Hoy lo estamos viendo. Cuando tenemos una utilización de la capacidad industrial instalada solamente del 60%, un consumo absolutamente deprimido. ¿Quién va a venir a invertir en fábricas que generen trabajo, en actividades que generen trabajo, si tenemos una capacidad ya ociosa? ¿Quién va a venir, por ejemplo, a invertir si Alpargata, por ejemplo, una empresa líder, ha tenido que licenciar el personal de todas sus plantas por dos motivos: por la caída formidable del consumo y por la apertura indiscriminada de las importaciones? Fíjense que a nosotros se nos acusaba de proteccionistas y de que quedábamos mal con el mundo, y fíjense lo que acaba de suceder en el país y en la economía más importante del mundo, señoras y señores. Acaba de ganar alguien que hace del proteccionismo de sus trabajadores, de sus empresas, pero fundamentalmente de sus trabajadores y de su mercado interno una bandera. Porque no engañarse, señores. El que cree que ganó el Partido Republicano en Estados Unidos está equivocado. En Estados Unidos ganó alguien que representa la crisis de la representación política producto de la aplicación de políticas neoliberales desde el concepto de Washington. Porque más allá de los estereotipos, más allá de los extremos, que nadie piense que el pueblo de los Estados Unidos ha votado como quieren hacerlo aparecer. Me he leído todas las editoriales de los más importantes medios de comunicación escrita, que son líderes en formadores de información de opinión de Estados Unidos. Y hablan de no entender qué pasó, que cómo se puede votar una propuesta racista. ¿Cómo van a hablar? ¿Cómo no entienden? ¿Cómo van a hablar de voto racista de una sociedad que hace 8 años votó al primer presidente afroamericano y lo volvió a reelegir a los 4 años? No. Lo que el pueblo de Estados Unidos está buscando, y lo está buscando aparentemente ya desde la propia elección de su primer presidente afroamericano, es alguien que rompa con un establishment económico que lo único que les ha causado es pobreza, desalojo, pérdida de sus casas, pérdida de su trabajo. Eso es lo que pasó. Que quien lo encargue o quien lo encargue sea una persona con determinadas características personales, no puede oficiar de árbol para taparnos el bosque, por favor. Lo maravilloso de esta elección es que el pueblo de los Estados Unidos votó de acuerdo a lo que él está sintiendo económicamente. Fíjense que había más de 300 medios de comunicación que apoyaban a la otra candidata y solamente 13 medios apoyaban a quien ganó. Sin embargo, la sociedad, a pesar de los exabruptos, a pesar de los estereotipos, eligió a alguien que le decía que les iba a devolver el trabajo. Si después cumplen, es otro problema, no está en análisis esto. Porque lo que tenemos que entender, en realidad, unos analizaban qué le convenía más a la Argentina, si uno o del otro. Miren, yo tengo mi particular percepción. Yo creo que Estados Unidos, más que un país presidencialista, es un país sistémico. Lo maneja un sistema de relaciones, de ideas y fundamentalmente de poderes. Y esto lo aprendí también, no solamente de nuestra larga militancia, sino fundamentalmente también de lo que me pasó frente a la elección del primer presidente afroamericano. En realidad,
debo confesar que había despertado ciertas expectativas en cuanto al cambio de lo que era el rol de Estados Unidos en el mundo, en la economía. Y bueno, en realidad, más que expectativas racionales, o sea, expectativas apoyadas en hechos objetivos que pudieran demostrar eso, me di cuenta que eran más que nada deseos, muchas veces, de que las cosas sucedan. Y nos pasa muchas veces que las expectativas se confunden con los deseos. Y la verdad que estaba en Cuba cuando asumió el presidente afroamericano en enero del 2009, y me tocó juntarme con Fidel Castro. ¿Se acuerdan que Fidel Castro se decía que había muerto? Y bueno, yo me saqué una foto con él y que después los mismos medios decían que la foto era falsa, que era una foto armada. Hasta eso dijeron. Paso por alto lo del título de abogada, porque bueno, me he recibido como 4 o 5 veces, la última en Comodoro Pi, donde me reconocieron ya por segunda vez el título, porque hubo 2 veces. 2 veces ahí. Y me acuerdo que charlando con Fidel Castro sobre la asunción del primer presidente afroamericano y si este podía ser algo diferente a lo que había sido siempre, Fidel, con esa sabiduría que le dan los años y la proximidad con el gigante, además, me dijo: Estados Unidos es gobernado por un sistema y es muy difícil sustraerse a ese sistema. Puede haber variaciones, pero no porque la política o la variación sea decidida únicamente por el presidente, sino porque el sistema de poder en ese momento necesita de esas variaciones. O sea, si aumentan la tasa, la Fed, y por lo tanto se produce un vuelo de los capitales de todo el mundo que vuelve a Estados Unidos, y no es porque este presidente decidió aumentar la tasa, sino porque evaluó el sistema que la tasa es conveniente que suba para Estados Unidos y lo hace. Lo mismo en materia de política migratoria, en materia de protección. ¿Por qué? Porque está fallando el sistema de representación política, y yo creo que van a tomar debida nota de esas fallas de representación. Por eso creo que enfrascarnos en Argentina en una discusión, nunca lo hice, de quién era más conveniente, en realidad no tiene mayor sentido. Lo que sí tiene sentido es que este modelo que se está implementando llega tarde a lo que está pasando en el mundo. Cuando el mundo y las economías centrales y desarrolladas están abandonando las políticas neoliberales y teniendo un proteccionismo aún más profundo del que siempre tuvieron, porque esta es otra cosa, Manuel, que tenés que explicarle a los alumnos. El libre mercado no existe. La economía libre, que suena hermoso como título, no existe. El no dirigismo no existe. La economía o la dirige el Estado en beneficio de las grandes mayorías, del crecimiento del país, de sus empresarios, de sus comerciantes, de sus trabajadores, o la dirigen las corporaciones en beneficio de unos pocos. No hay otra forma. Sucede en Estados Unidos, sucede en Europa. Entonces, es importante crear mucho sentido común. Debo reconocer que en la creación de sentido común el neoliberalismo siempre se ha apropiado de los mejores títulos y las mejores frases. Porque, a ver, libre comercio, ¿no es una maravilla como suena? Libre comercio. ¿Vos te imaginás que vas a poder comprar lo que querés, lo que se te da la gana? Primero, deberían explicarte que libre comercio, los países centrales lo hacen de sus fronteras para afuera. Y acá adentro, libre comercio, o sea, libertad para que vos puedas comprarte lo que vos quieras. Primero tenés que tener un trabajo. Segundo, que te paguen bien y que el salario te alcance hasta fin de mes para poder comprarte todo lo que querés. Porque si no, no hay libre comercio, no hay libertad de comercio, no hay nada. Libertad para morirse de hambre. Creo que el gran desafío que van a tener quienes encaren esta nueva carrera de economía va a ser, para mí, crear sentido común, una deuda pendiente del campo nacional, popular y democrático. Poder encontrar el lenguaje, poder encontrar la forma de comunicación
no fácil, sencilla, no simple, sino clarificadora, de poder llegar no solamente a los que estén aquí, sino a los que estén aquí luego, sean difusores también en todos lados, en su casa, en la cola del supermercado, porque también tenemos que saber otra cosa. Las discusiones se dan en todos lados, en todos los territorios, en las redes sociales, se dan en la cola de un supermercado, se dan en el territorio, se dan aquí en la universidad, donde obviamente se discute más. Pero en definitiva este es el gran desafío que yo creo van a tener quienes encaren la carrera de economía aquí en Manuel. No es fácil, eso sí, ahí sí utilizo la palabra no es fácil porque hay que desentrañar décadas y décadas de subordinación cultural, que es uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país y en nuestra historia, lo que no nos permite tener un crecimiento sostenido en políticas públicas, sostenido en el tiempo, porque finalmente, cuando se va produciendo la movilidad social ascendente, finalmente, cuando muchas veces las clases van ascendiendo de clase en clase, se producen a partir de distorsiones, a partir de expectativas, a partir de determinadas cuestiones, el tema de, podríamos decir, una sociedad que finalmente termina votando en contra de sus propios intereses. Y esto ha sucedido a lo largo de la historia, no tal vez en el primer peronismo porque no hubo una votación, fue un golpe militar, pero en definitiva esa plaza también en el golpe militar estaba llena de gente que luego, muchas de ellas, me acuerdo todavía las palabras de Estela Carlotto una vez cuando entregamos el premio de Derechos Humanos en la Casa de Gobierno, en el Salón Blanco, dijo que ella era una de las que había estado en la plaza del 55. Acá me está diciendo, sí, no sé, me voy a acordar. Entonces creo que es fundamental porque también, y me gustaría decirlo porque si no me va a salir una úlcera y no quiero, también no es culpa de la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos pudieron sustraerse a todo lo que le decía, en definitiva, y votaron de acuerdo a lo que entienden que va a mejorar su situación económica. Aquí, hace pocos días, el Senado de la Nación le dio media sanción a una ley de debate presidencial obligatorio. La verdad es que yo me pregunto para qué. Porque en unos días más, el 15 exactamente de noviembre, faltan poquitos días, 5 exactamente, se va a cumplir un año del primer debate presidencial que hubo en Argentina. Me acuerdo que a mí muchas veces me reclamaron que debate presidencial. Bueno, hubo un debate. Yo quiero que lo vuelvan a poner al aire ese debate y que vean en ese debate lo que se le prometió y se le dijo a los argentinos. Se les dijo que iban a tener todo lo que tenían hasta ese momento y mucho más, porque además de tener todo lo que tenían, les prometieron que iban a ser felices. Les prometieron que iban a ser felices. Y bueno, mucha gente lo creyó. Y no está mal creer. No está mal creer, lo que está muy mal es mentir. Eso sí que está muy mal. Pero creer no es malo, al contrario, creer no es malo. Digo entonces que van a tener una ardua tarea también, y no, ahí es el papelito que me pasaron, que no quería olvidarme y por eso les dije que me lo recordaran. Sé que el día de ayer, aquí en la localidad de Florencio Varela, hubo un episodio en el Consejo Deliberante. Yo quiero darle toda mi solidaridad. Sí, 2 compañeros. Sí. El hombre
declarándome huésped ilustre. En realidad, indagué un poquito más, porque me parecía como mucho semejante violencia, pegarle a los concejales, a los empleados, a los vecinos que había allí, robarse celulares, robarse billeteras, robarse efectos de los empleados. Realmente me parecía como demasiado. Por una declaración, no. Se estaba tratando también una ordenanza por la cual se iba a establecer que las empresas constructoras que están haciendo obras en Florencio Varela tomaran primero, en primer lugar, a gente que viviera aquí en Florencio Varela, y luego que si no conseguían gente en Florencio Varela, sí tomaran gente de otras localidades. Pero lo que se estaba defendiendo y se quería defender ayer era el trabajo de los obreros de la construcción varelenses. Se ve que hay algún otro interés que no pasa por declararme a mí huésped ilustre. La verdad que no le veo mucha cosa a que me declaren ilustre a mí. Me parece que hay más intereses y manejos, ¿no?, que tienen que ver con manejar, con apropiarse del trabajo de otros en beneficio de un sector político, y creo que eso es lo más condenable. Porque los golpes, que son muy condenables, y la violencia, pero en definitiva, no permitir que un Consejo Deliberante pueda sancionar protegiendo el trabajo para sus vecinos, eso es lo realmente malo y condenable, y es lo que hace muchas veces que la representación política entre en crisis, porque la sociedad, los trabajadores, tienen la sensación de que sus dirigentes no se preocupan por las cosas que le pasan cotidianamente. Y yo creo que esto es lo que está pasando en el mundo con la crisis del neoliberalismo. Y lo que asusta, sí, en muchas latitudes, es el surgimiento de ideas extremas. En Europa se puede observar muy claramente, donde se termina cargando en cabeza de los inmigrantes, por ejemplo, de los migrantes, los problemas económicos. Miren, el nazismo y el holocausto judío tuvo precisamente su origen en que desde una ideología se determinó que la responsabilidad de que, por ejemplo, los alemanes tuvieran una altísima inflación o no tuvieran trabajo, tuvieran miseria, era de los judíos, en definitiva. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Y segundo, porque además, y seguramente lo va a explicar Emanuel y los docentes en la carrera de Economía, asignarle a la inmigración que viene a trabajar la causa de los problemas económicos es una inmensa aburrez, además, económica. Inmensa aburrez. A ver, ¿de qué me están hablando? Yo voy a ser cruda. Me dieron, antes de ingresar aquí, una hermosa cesta con productos hortícolas y frutales. Bueno, vieron las frutillas, de todo lo que es la horticultura periurbana que rodea todo el Gran Buenos Aires, en la zona sur, acá en la zona oeste también. Todos sabemos de qué nacionalidad son en su gran mayoría los que agachan el lomo desde las 9 de la mañana, de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿De qué me vienen a hablar? El problema es cuando se concentra la riqueza cada vez más. En Estados Unidos, hace 20 años, el precio de la hora del salario era $20. Hoy es 7,25. 20 años atrás, 20 años más de inflación, 7,25 la hora y $20 hace 20 años. Detroit, una ciudad donde era de los estados demócratas, el 30% de los edificios está desocupado. Les recomiendo una película excelente que se está dando en la televisión, 99 casas, donde es la trama de las hipotecas, de los desahucios.
ellos le llaman desahucios a los desalojos, de las hipotecas de Fannie Mae con la crisis del 2008. Entonces, este país que se hizo con inmigrantes, mis abuelos españoles, semianalfabetos prácticamente, que cultivaban flores y también tenían lechería y vendían hacienda en Citibel, cuando Citibel no era un lugar de quintas, sino un lugar en medio del campo, de trabajo. ¿Cómo nos pueden hablar a nosotros, que somos Fernández, que somos Ají, que somos otros apellidos? No voy a hacer más apellidos, porque ¿cómo nos van a decir que el problema son los migrantes? ¿No saben acaso o decir que los que delinquen son todos extranjeros? ¿Pero por qué no agarran un registro carcelario y ven la población carcelaria y se van a dar cuenta, desgraciadamente, como pasa en todas partes del mundo, que la mayoría son de la nacionalidad del país donde están las cárceles? ¿Por qué? Porque se repiten estereotipos, se repiten títulos y frases que se dicen en programas donde nadie sabe hacer la O con este vaso, donde no saben hacer la O con este vaso. Entonces, hagamos un ejercicio, porque ¿saben por qué hablo de estos términos? Porque estamos en una universidad. De acá tiene que salir el pensamiento crítico, de acá tienen que salir las cabezas, los militantes que desarticulen y desarmen estos argumentos ficticios que pueden terminar en cualquier cosa política, menos en lo que siempre hemos sostenido. ¿Cómo que la cultura igualitaria es el problema estructural de la Argentina? ¿Cómo? Pero miren, no hay que ser ni peronista siquiera. Yo me acuerdo de Alfonsín recitando el preámbulo de la Constitución, asegurándole a todos que son iguales. La Constitución del 53, la que hizo Alberdi, es una Constitución absolutamente y profundamente igualitaria. Las corrientes migratorias, está bien, no vinieron los escandinavos, rubios, altos y de ojos celestes, vinieron del sur, los italianos, los españoles, algunos rubios porque son piamonteses, eran rubios, pero eran danos, no eran escandinavos, o eran gallegos, y después de todo otras partes de la Europa que han venido. Entonces creo que también esto, Emanuel, tiene que ser materia de estudio, porque si no nos pasamos escribiendo reglas y discutiendo entre los monetaristas, los no monetaristas, los ortodoxos, los heterodoxos, que si la inversión, que si el consumo, que si la oferta, y nos están metiendo elefantes todos los días y se lo meten a la gente en la cabeza. Y la gente, desgraciadamente, por allí no cuenta con los instrumentos o con los elementos para analizar. O tal vez también, cuando se genera un determinado bienestar y tenés tus necesidades satisfechas, básicas satisfechas, tenés más expectativas y por ahí también te confundís o te confunden a propósito para que obres y acciones en contra de tus propios intereses. Por eso creo que hoy la tarea de la universidad tiene que ser una tarea que exceda el marco de la investigación, el marco para salir a la calle. La universidad tiene también que salir a la calle, a explicarle a la sociedad. Las universidades públicas que vos decís, Ernesto, que son estigmatizadas, tienen que salir a explicar estas cosas cotidianas. No solamente que es mentira lo que dicen de tal o cual cosa, sino explicar estos que son profundos conceptos culturales falsos arraigados en la sociedad. ¿Será que nosotros, yo me crié en formé parte de una generación, formo parte de una generación, lo que queda de esa generación, que éramos totalmente desconfiados? Si en el diario leíamos que mañana iba a llover, salíamos sin paraguas porque seguro que nos estaban mintiendo. O sea, teníamos una profunda desconfianza. Esto también es producto de la educación. Fuimos formados en una educación de carácter abstracto, no específico,
de carácter crítico que te decía que tenías que desconfiar de todo y que todo tenía que ser sometido y escrutado a investigación y comprobado. Y de esto se trata. De esto se trata, pero en épocas de 140 caracteres, en épocas de redes sociales, que no hay que estigmatizarlas ni asustarse. Hay que entrar en ellas para desentrañarlas, descifrarlas, su lenguaje, su forma de comunicación, porque pueden ser también algo muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque pueden lograr que el emisor, que cada uno cuando teclea un mensaje en su Facebook o en su Twitter, pueda también sentirse emisor y protagonista. Y por eso creo que todas estas cuestiones tienen que ser analizadas y debatidas también en cada disciplina, Emanuel, en cada lugar, Ernesto, en cada facultad. Tienen que entrar en ese mundo, porque es el mundo que viene. Nosotros somos, dicen, inmigrantes digitales, porque estamos formados en la lectoescritura. Dicen que mi nieta, por ejemplo, mis nietos, Néstor Iván, Elenita y María Emilia, ellos dicen que son nativos digitales ahora. ¿Por qué? Porque van a ser formados en la cultura digital y uno ve a los chicos con un iPad y los deditos, nosotros todavía no lo sabemos manejar, y lo vemos que con 2 o 3 años ya descifraron cómo entrar en los juegos y cómo, bueno, de esto se trata. Yo no sé cómo debe haber sido cuando Gutenberg inventó la imprenta, pero algo parecido debe haber sido. En ese momento el conocimiento estaba reservado exclusivamente en las iglesias, a los monjes, y ahí se rompió esa vasija, ese envase tan chico de conocimiento, y la imprenta derramó con la escritura el conocimiento. Estamos en una nueva etapa, en una nueva era, descifrémosla y apliquémosla toda a la economía también. Por eso, a no asustarse ni que los asusten con que tal cosa puede perjudicar a la Argentina. Al argentino, y más que nunca, y esto sí es economía dura y pura, y de mi experiencia durante tanto tiempo, no solamente porque, ojo, nuestra experiencia no venía únicamente de haber sido presidente Néstor en el 2003 o yo presidenta 2 veces a partir del 2007. Néstor fue 3 veces gobernador, desde el año 1000, toda la convertibilidad fue gobernador, y antes también era intendente durante las 2 hiperinflaciones. Nos tocó de todo, vivir todo, las hiper, la crisis de la deuda externa, la convertibilidad, la crisis del 2001, venir a resolverla. Nos tocó vivir también, porque hasta me acuerdo de eso, del Rodrigazo, hemos tenido la experiencia, lo empírico en materia política y las expectativas de una sociedad es sumamente importante. Entonces decía, y acá sí me atrevo a decir que económicamente este modelo de apertura indiscriminada, donde el único pilar parece ser el endeudamiento, es un modelo sumamente vulnerable y que nos expone con un mercado interno absolutamente deprimido, nos expone a los vendavales que puedan venir. Pero esto no va a ser culpa de que alguien tome una decisión en la Reserva Federal o de que un presidente de un país tome una decisión proteccionista. ¿Por qué los otros tienen que preocuparse por nosotros? Somos nosotros. Somos los que tienen la responsabilidad de conducir el país por el voto popular, los de proteger a la sociedad con políticas que tomen menos vulnerable a la Argentina frente a los vendavales externos. Por eso está pasando lo que está pasando con Alpargatas y con todo el sector textil de indumentaria y calzado. Por eso tenemos una capacidad hoy industrial ociosa instalada formidable. ¿Quién va a venir a invertir? ¿Qué empresario va a invertir si la mitad de la... Para que ustedes lo entiendan, se llama capacidad instalada. Tengo un 100% de fábrica, bueno, estoy utilizando el 50%, porque o me importan o directamente no hay consumo. ¿Quieren decirme por qué voy a invertir si tengo la mitad de mi fábrica parada por falta de actividad? No es así, es el consumo lo que moviliza. Y ustedes lo pueden ver hoy en la calle paralizados, en los restaurantes cerrados, en los comercios que se cierran cotidianamente. Y la verdad es que no me siento bien, porque nunca he sido partidaria de tanto peor, tanto mejor. No creo
que para que nos vaya bien a nosotros le tenga que ir mal al que está. No lo creo, nunca lo creí. Porque no le va mal al que está. Le va mal a los argentinos y a las argentinas que se quedan sin trabajo o que el salario no les alcanza. Por eso creo que discutir sobre estas cosas, hablar de estas cosas, de las cosas cotidianas de la gente, es el rol que deberán tener aquí en la universidad los economistas y los que están afuera y los que están adentro y todos los argentinos. Porque creo que cuando uno observa la historia de los pueblos y cuando uno observa cómo determinados países son muy poderosos, siempre hemos tendido a tener una explicación maniquea, ¿no? Y miren quién les habla, pero del imperialismo, que fue lo primero que escuché cuando era muy joven en la universidad. Pero cuando uno ve la historia de los pueblos, sus retrocesos, sus idas, muchas veces eso que parece el juego de la oca, avanza 20 casilleros y después retrocede nuevamente hasta la salida. Nosotros necesitamos, para ser un país grande e importante, políticas públicas sostenidas durante muchas décadas en materia de educación, de salud, de distribución de ingresos, de trabajo decente, de salarios dignos. Si no, es imposible. Si uno observa la historia económica, porque es otra cosa que van a tener que hacer ustedes también, y disculpame que te dé tantas recomendaciones, Emanuel, ya te debo tener podrido. Sí, vas a tener que reformar la currícula, correcto. Realmente explicarle la historia. Ustedes explican las teorías económicas. ¿Por qué no le explican las teorías económicas aplicadas a cada desarrollo de país históricamente? Y entonces los van a entender mejor y ahí se van a dar cuenta, porque si no parece ser como que se separa la teoría de la realidad. ¿Y cómo ha sido la historia de los Estados Unidos? Por ejemplo, un país profundamente cerrado sobre sí mismo y proteccionista. Sobre ese proteccionismo, sobre ese mercado poderoso interno, sobre esa clase media, construyó su hegemonía global. Y es precisamente a partir del neoliberalismo, de la pérdida de su clase media, del deterioro de sus trabajadores, donde más se está cuestionando su propia hegemonía. Díganme si no es él mismo el producto de la crisis que ayudó a incubar. Obviamente, como son los más poderosos, los que más sufren son los menos poderosos, los que están abajo. Es la ley del gallinero, que no la voy a explicar porque queda feo, como lo del vaso, por eso dije lo del vaso. Así que nada, agradecerles a Manuel, Ernesto, que es muy largo. Me propuse hablar, ¿cuánto llevo? Ay, no, me propuse hablar, era 40 minutos, pero me entusiasmo y yo siento pasión por mi país.